En la primera lectura, el profeta Isaías invita al pueblo a comer y a beber gratuitamente. Agua, vino, leche y trigo. Podríamos pensar que se dirige a un pueblo hambriento, pero no es así. Habla al pueblo de Israel durante el exilio en Babilonia, después de más de 50 años lejos de su tierra. Se trata de los hijos y nietos de los deportados, personas que ya se habían acostumbrado a vivir en una tierra extranjera, con cierta estabilidad y con ciertas comodidades. Lo más doloroso para el profeta era que también se habían acostumbrado a vivir lejos de Dios, olvidando al Señor que los había liberado de Egipto y conducido a la tierra prometida. El Evangelio presenta la multiplicación de los panes, uno de los signos más importantes de la vida pública de Jesús, narrado 6 veces en los Evangelios. Jesús busca un lugar apartado para descansar, pero la multitud lo sigue. Movido por la compasión, sana a los enfermos y alimenta a la multitud con 5 panes y 2 peces, ofrecidos estos generosamente por un joven y multiplicados por el poder de Dios. Ambos textos nos hablan del hambre. Sin embargo, no solo del hambre de pan, sino de ese deseo profundo que habita en el corazón humano. Toda nuestra vida está marcada por el deseo. Deseamos salud, estabilidad, una familia, reconocimiento, amigos, seguridad, etc. Deseamos tranquilidad económica y bienestar. Es legítimo aspirar a estas cosas y Dios quiere que nadie carezca de lo necesario. Sin embargo, existe un anhelo mucho más profundo que ninguna realidad creada puede satisfacer plenamente. Eso fue lo que Isaías quiso recordar a un pueblo instalado en la comodidad del exilio. Dios reservó para sí la capacidad de saciar el deseo más profundo del corazón humano. La tecnología, el progreso, el dinero, los viajes, los lujos o los logros personales pueden mejorar nuestra vida, pero ninguno de ellos puede otorgar la paz, la felicidad ni la plenitud que solo Dios puede dar. El agua, el vino y el trigo que ofrece el profeta no se compran, son un don gratuito para quien abre el corazón al Señor. También las multitudes seguían a Jesús movidas por un hambre que iba mucho más allá del alimento material. Cristo vino a saciar el deseo más profundo del ser humano, el deseo de amar y de ser amado para siempre. Aquí aparece una palabra que puede resumir el mensaje de este domingo: incomodidad. El cristianismo es una fe que incomoda, porque seguir a Jesucristo significa salir de la comodidad para ponerse al servicio de Dios y de los hermanos. El amor auténtico siempre exige salir de uno mismo. Isaías sacudió la comodidad espiritual de Israel y lo invitó a regresar a la tierra prometida y sobre todo a volver al amor de Dios. Del mismo modo, en el Evangelio, los discípulos, ante la multitud hambrienta, proponen una solución sencilla. Le dicen a Jesús: despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprarse comida. En el fondo, que cada uno resuelva su problema. Los discípulos no hacen suyo el problema del otro. En cambio, Jesús responde con una lógica completamente distinta: dadles vosotros de comer. Dios quiere servirse de nosotros para responder al hambre del mundo. El desafío parecía imposible. No había alimento suficiente y la organización de aquella multitud suponía un enorme esfuerzo. Sin embargo, un joven fue capaz de entregar lo poco que tenía. En las manos de Jesús, 5 panes y 2 peces bastaron para alimentar
a miles de personas. Así actúa Dios. Lo poco que ponemos a su disposición se convierte en una bendición para muchos. Por eso, nuestras pequeñas acciones nunca son insignificantes. Importa ayudar o no ayudar. Importa pagar un salario justo. Importa decir la verdad. Importa estudiar con responsabilidad. Importa ser fiel al cónyuge. Importa ser fiel a las promesas sacerdotales. Importa ser fiel a la palabra dada. Importa tratar con respeto a quienes encontramos cada día. Todos esos gestos son los 5 panes y los 2 peces que Cristo sigue pidiendo para alimentar el hambre de amor que existe en el mundo. Si no nos incomodamos y abrimos los bolsos de nuestra vida para ponernos al servicio de Dios y de su amado pueblo, no somos cristianos de verdad. Jesús enseñó a los discípulos que la actitud cristiana no es que el otro se las arregle por su cuenta. Dios, en su infinito amor, quiere necesitarnos y que seamos mediación entre el hambre de la humanidad y el amor de Dios que lo puede saciar. Hambre e incomodidad, 2 realidades del cristianismo que el profeta Isaías intuía y sobre todo Cristo en el Evangelio conocía muy bien. La cruz de Cristo es quizás el lugar más incómodo donde estar, pero sin lugar a duda es el alimento de amor que sacia a la humanidad. Amén.